aquellos sueños que Quique Peinado es nuestro jefe de redacción hoy. Eso es. Quique, que nuestra próxima invitada no sepa ni a quién votaste ni lo que hiciste en las pasadas que te doy. Pues si es que por primera vez en mi vida, mira que me han pedido veces, en plan, firma un manifiesto, a ver si puedes, tal, alguna vez ahí me han medio insinuado de meterme en alguna lista, y la única vez que yo di un paso al frente fue para apoyar a Carlos Sánchez Mato en la Alcaldía de Madrid, un movimiento que me honra porque porque nadie podía decir que yo iba para conseguir un puesto, porque no iba a haber puestos ahí, no iba a chupar de nada, iba a la ruina. Quique Peinado, te hago personalmente responsable de tantas cosas, de tantas cosas. Lo soy. Espero que te haga personalmente responsable quien hoy nos acompaña en Hoy por Hoy. ¿Saben qué les estamos diciendo todo el verano? No estamos trayendo aquí a quien tiene nada que vender, nada que promocionar. Estamos trayendo a quien tiene algo que contar, un punto de vista propio y una opinión que respetar. Y esta es la de nuestra próxima invitada. Estamos apostando por los jóvenes valores, claramente. 75 años, abogada laboralista, juez emérita, alcaldesa de Madrid. Manuela Carmena, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues muy buenos días, estupendamente. ¿Cómo andáis vosotros? ¿Le quieres sacudir o ya me encargo yo? No, nada. Oye, respeto muchísimo su decisión y él sabrá por qué. Bueno, nada, oye, muy bien. La que ha liado. La que ha liado. Me encanta. Ya en su día ya se puede hablar y discutir y todo. Mira, eso. Yo cuando ganó las elecciones ahora Madrid, yo tenía a mi hijo, el pequeño, tenía un añito, me acuerdo que iba de estas, en la mochila esta que lo llevamos. Y estaba mi mujer y yo en casa. Y me decía, vamos a la Cuesta de Moyano a celebrarlo. Y estábamos los dos, el niño se tenía que dormir, era tarde, tal. Digo, yo creo que no, que sí, que no sé qué. Y de repente me vino un flash y le dije, Paloma, vámonos, porque a lo mejor es la única vez en la vida que vas a poder celebrar que has ganado unas elecciones. Entonces nos fuimos a la Cuesta de Moyano, allí a la celebración, para que luego la vida, pues eso. Bueno, Manuela Carmena se sienta hoy en Hoy por Hoy. Manuela Carmena, déjeme que le pregunte primero por el elefante en la habitación y luego ya hablamos de otras cosas. ¿Para jubilarse o para ser ministra? ¿Le suena esto de que va a ser ministra? Bueno, mira, son rumores. Yo no sé cómo decirte de esas cosas. Es que me parece que es una frivolidad hablar. Pero una frivolidad, yo qué sé, cuando alguien quiera ofrecer un cargo a alguien, pues lo ofrecerá y ya está. A mí nadie me ha ofrecido nada y estoy tan ricamente como estoy. ¿Y si se lo ofrecen? Pues no lo sé. Es decir, esas cosas yo creo que no se debe decir nada porque no son temas que se deban hablar en entrevistas públicas, ¿no? Eso son decisiones que uno tiene que tomar en un momento determinado y nada más. La otra cuestión que tiene que tomar en un momento determinado, insisto, le pregunto estas dos y despejamos, pero son las dos cuestiones que ahora mismo mantienen a Manuela Carmena pendiente de todos los periodistas parlamentarios y de todos los cronistas. ¿Puede ser cabeza de cartel en unas generales de Más País o de Más España, de una candidatura de Errejón? Pues yo te diría que no, es decir, me parece que no hay nada de eso. Yo creo que, bueno, no sé cómo decirte, supongo que entre los medios de comunicación pues alguien dice algo y a partir de ahí empieza un poco como aquel juego del telégrafo, que uno le dice al otro, el otro le dice al uno y al final se crea una especie de comunicación o de noticia comunicada que no tiene nada que ver con la realidad. Hoy por hoy pues no. O sea, que jubilada. Sí, pero la idea que yo tengo de la jubilación es una jubilación activa. Es decir, que desde un primer momento, desde que me jubilé de la judicatura, siempre lo dije, yo me jubilé para hacer otras cosas. Y cuando me jubilé tenía una cartera de proyectos, tenía 12 o 13 proyectos para hacer, ¿no? Y los tengo en marcha y ahora algunos los he recuperado una vez que ya no estoy en el ayuntamiento y otros pues nuevos han surgido y irán surgiendo. Es decir, que yo entiendo siempre la jubilación como algo absolutamente activo. Hay un proyecto y es el de limpiar un poquito el debate, la vida pública. Desde que se ha marchado hemos escuchado tantas, perlas en lo político. Escuche las cosas que se han dicho porque estas son de apenas 2-3 semanas, luego ha habido más atrás. Pero en las últimas 2-3 semanas, en los últimos 2-3 días, hemos llegado a escuchar hasta es el traidor mayor de la política, hasta todas estas lindezas. Para empezar, me habla el personaje más traidor de la política española. Esos son sus socios de la banda. Tiene un plan y tiene una banda. El mayor felón de la historia democrática de España. No me guiñes el ojo, imbécil. A este incapaz. Le pedimos que dimita por miserable y por irresponsable. Que los traidores y que la derechita cobarde y que la veleta naranja.
Uno de ellos se ha girado y me ha escupido. Que ayuden a España a echar a este ocupa. Lo dijo el señor Felipe González, sí, el que tiene el pasado manchado de cal viva. Pues eso, la buena gente ni insulta, ni crispa, ni roba, ni miente, ni espía. Hasta pronto, gángster. Nos vemos en el infierno. Muchas gracias. Señor Rufián. Manuela Carmena, hay que limpiar las formas de la política. Sí, por supuesto. Una de las cosas que más me interesa ahora y que está siendo pues el nuevo proyecto que quiero poner en marcha es crear una fundación que trabaje para recuperar la ética en la política, ¿no? Y uno de los aspectos, son muchos, lo que significa una ética en la política tiene 4 o 5 aspectos que hay que tener en cuenta, pero uno, desde luego muy importante, es que no haya insultos en los debates públicos, ¿no? Porque los debates públicos, los insultos lo que hacen es, por supuesto, crispar, doler, porque a nadie le gusta que le insulten, y sobre todo obstaculizar lo que es más importante, que es el debate de ideas. Pues yo creo que lo bueno de la democracia es que hay diversas alternativas para los diversos problemas que tenemos, y lo que se trata es que seamos capaces de escucharnos y de ver en lo que dice el otro pues lo que puede haber de interesante, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental que recuperemos la ética de la política. Y usted, insisto, como joven valor, ¿se lo cree? ¿Se cree que hay debate de ideas? Porque da la sensación de que lo que hay es más bien bueno, esto es de Carmena, hay que cargárselo porque fue de Carmena, esto es del PP, hay que combatirlo porque es del PP, que hay trinchera más que debate. Bueno, eso es la falta de ética en la política, y yo diría además hasta de sentido común y de eficacia y eficiencia, ¿no? Porque no tiene sentido, eso es malo para los problemas de la sociedad, eso es malo para los ciudadanos, eso genera desencanto, crispación y es malo, ¿no? Pero por supuesto que lo que hay que hacer es quitar todo esto para aflorar las ideas, ¿no? Y yo creo que eso es importantísimo, ¿no? A mí me parece que en estos momentos, por ejemplo, el que se hable de libertad, cuando yo oigo en boca de algunas personas que forman parte de colectivos que nunca han representado la libertad, sino lo contrario, es decir, las censuras, las prohibiciones, las exclusiones que hablen de la libertad, pues yo creo que eso nos obliga a reflexionar y decir, vamos a ver qué es la libertad, vamos a ver de qué libertad habláis, ¿no? A mí me gustó el otro día el discurso de Íñigo Errejón, creo que estuvo muy bien cuando habló de precisamente de eso. ¿Qué me dice usted de la libertad? Es decir, la libertad significa que usted quiere que todo el mundo pueda ir a la enseñanza privada. ¿Cuánta gente puede ir a la enseñanza privada? Eso no es la libertad, decía Íñigo y lo decía muy bien, esos son los privilegios. Hay que saber distinguir lo que es la libertad de lo que son los privilegios. ¿Se ha prostituido el lenguaje político hasta ese punto? Pues yo no sé si el término prostituir es el correcto, pero desde luego se ha equivocado profundamente cuando los dirigentes políticos recurren al insulto. Se equivocan, hacen un daño enorme a ellos y sobre todo a la democracia, ¿no? Vosotros me habréis oído decir a veces, y lo insisto, que a la democracia hay que cuidarla, como se cuidan las relaciones personales, como se cuida todo lo que es importante para nosotros. Y una manera de cuidar la democracia es respetarnos los unos a los otros. Y si alguien te insulta, no te respeta, te está hiriendo, te está haciendo daño, te está haciendo difícil el que puedas colaborar. Y ya está, eso es una enorme equivocación, eso es un error y es una responsabilidad grandísima para quien está en el podio de la política el hacer esto, porque nos hace daño a todos. Manuela Carmena, usted, yo le digo, es una optimista nata. Esto de va a haber debate de ideas, lo dice después de haber escuchado Se cae Madrid Central, porque pese a que haya reducido contaminación, humos, incluso atascos, decía el Partido Popular, hay que echar de menos aquellos atascos, y decía, Madrid Central ha aumentado la delincuencia. Que políticas como la de Madrid Central han matado el rastro. Los domingos ya no son lo que era, pero ya es que entre semana hay tiendas que directamente a las 5 de la tarde cierran. Ha aumentado la delincuencia en todas estas calles. Que algunos vecinos con los que yo he estado reunido además sí que me han transmitido que tienen una cierta sensación de inseguridad como consecuencia de la entrada en vigor de Madrid Central y que por tanto ya no acude tanta gente al distrito centro de Madrid. Pero es que esto no tiene nada que ver con insultar o no insultar. Esto es decir imbecilidades una detrás de otra, ¿no? O sea, bueno, el problema, hay un problema que es efectivamente el de las formas en la política o el del ataque, y luego no hay un mínimo de nivel. Lo que no se puede salir es mentir abiertamente diciendo unas cosas muy disparatadas. Pero yo solo acotar. Hay una especie de batalla del relato
el relato este que es tan famoso ahora, en el que los discursos desprejuiciados de izquierda y de derecha están mucho menos penalizados si son de derecha que si son de izquierda. Es decir, la derecha habla con muchos menos prejuicios de sí misma, es decir, lo que decía el otro día Díaz Ayuso, presentaba un programa ultra mega archiliberal. El equivalente a la izquierda jamás lo podría hacer. Se caería incluso porque la propia izquierda reaccionaría contra eso. Me parece que hay una batalla por el relato en el que las bases mínimas las ha puesto la derecha. Y ahí tenemos un problema, que evidentemente luego está el problema de las formas y de los insultos y tal, pero que la gente sale a decir disparates muy gordos y jiji jaja, pero gana las elecciones. Bueno, yo creo, Quique, que tú has dado un poco el clave. No son disparates, son mentiras, ¿no? El problema es que en los discursos, en los programas, en los debates electorales se miente. Se miente, pues yo casi diría de una manera tan absolutamente escandalosa que a mí a veces las mentiras de los políticos me recuerdan a las mentiras de los niños, ¿no? Los niños cuando mienten ante, les pillas haciendo una trastada y te dicen yo no he sido. Tú dices, pero bueno, pues igual, los políticos mienten con una falta absoluta de, diríamos, no de estilo, sino de convicción, ¿no? Alguien me decía que le habían dicho que cuando empezó su carrera política le dijeron, mira, lo más importante para un político es saber mentir con seguridad y convicción, ¿no? Eso es terrible. Eso es otro de los grandes males, de los grandes cánceres, ¿no? Porque si alguien dice ha aumentado la inseguridad en Madrid Central, hay que demostrarlo con datos. No se puede decir, alguien me dijo, es ridículo, ¿no? Entonces sí, son cosas que realmente no tienen contundencia. Tú las calificabas de tonterías, por supuesto, pero sobre todo, y es mucho más grave, son mentiras, ¿no? El día de mañana tendremos que acostumbrarnos que haya unas oficinas de contraste y que los políticos tengan responsabilidad por mentir. Yo creo que ya es bueno lo que han empezado a hacer en el Reino Unido, de empezar a exigir precisamente a quien ha sido el más partidario del Brexit. Ha habido una acción legal que le han demandado por mentir, ¿no? Al final creo que se ha sobreseído, no sé si está en recurso o no, pero es un camino importante. No se puede mentir y los políticos que mientan serán responsables de sus mentiras. Eso tiene que ser el futuro. Tendrá que haber una agencia de verificación y tendrá que haber, por supuesto, una responsabilidad para quien miente sin ningún tipo de pudor. Manuela Carmena, la derecha dice, Manuela Carmena cuando plantea ideas así, un órgano censor, la censura. No tiene nada que ver, es un órgano de verificación, es un órgano de control. Mira, a mí me parece que estamos todos muy acostumbrados ahora que en materia, por ejemplo, de consumidores, una persona no puede decir que un producto contiene determinadas sustancias si no las contiene, porque hay una posibilidad de verificación. Pues igual tiene que ser en la política. Tú no puedes decir, como yo he oído decir a determinadas personas de Vox, hay muchos asesinatos de mujeres a hombres. No se puede decir, no es verdad. No hay ningún dato que indique eso. No se puede decir. Y quien lo dice tiene que tener una responsabilidad, porque está engañando. Y al engañar impides que se puedan resolver los problemas. El engaño es como una anestesia falsa que nos impide, es decir, es como una especie de dopaje que impide a la sociedad resolver sus problemas. No se puede engañar y los políticos no pueden engañar, no pueden mentir. Yo siento envidia de la desacomplejación o desacomplejamiento, no sé cómo se dirá, de la derecha a la hora de lanzar sus mensajes. En la izquierda existe un complejo en el que responder con contundencia incluso es como no, perfil bajo todo. Esto entra dentro de esa categoría. Manuela Carmena, Pedro Sánchez, Zapatero están trayendo inmigrantes aquí, ¿esto? No podemos incentivar que venga inmigración ilegal. Lo que hace el señor Pedro Sánchez incentivando, y la señora Carmena incentivando a que se embarquen en una lancha, muriendo muchos en el Mediterráneo, y el único futuro que tienen es vagar y vivir de la caridad, eso a mí me parece brutal. Manuela Carmena. Bueno, pues de nuevo estamos en lo mismo, sí, son mentiras. Es muy interesante ver, además, cuál es la situación de todos los inmigrantes que han llegado en España, los que han conseguido la documentación, los que no, como algunos han desarrollado sus propias carreras, otros no, otros han fracasado. Ver un poco realmente lo que pasa, porque si lo que se trata es, y yo creo que cualquier persona que tenga un poco de humanidad, no puede quedarse tranquila ante lo que está pasando, ante el número de muertos en el mar Mediterráneo, ¿no? Yo creo que ese mar que todos adoramos, a veces cuando sabes que ya tiene tantos cadáveres,
te sientes mal, te sientes responsable. Nuestra generación somos responsables de toda esa cantidad de personas muertas, ¿no? Y hay que buscar alternativas, y la manera de buscar alternativas no es mentir, es simplemente analizar lo que pasa y ver cómo lo podemos mejorar, ¿no? ¿Miente Vox? ¿Miente Vox cuando dice no caben más inmigrantes en España? Por supuesto. Es decir, son mentiras porque son afirmaciones que no están constatadas en datos algunos. Entonces no son ciertos los datos. Lo más importante es, si alguien dice algo, tiene que constatarlo. O vuelvo a poner el ejemplo del consumo o cualquier otro. Es decir, si nosotros estamos tomando, por ejemplo, pues, no sé, una mermelada, vemos los componentes, si esos componentes no son ciertos, vamos a reclamar. Pero es que me parece que, con perdón, poner de nuevo, ponerlo en un debate falso. Es decir, si hay gente que está en un barco a la deriva, se le acoge, se le cuida, se le cura, y después ya vemos lo que hacemos. ¿Quepan más o no quepan más? Son debates que se plantean que es que ni tendrían que estar ahí. Primero se les acoge, se les cura, se les cuida y se les da una viabilidad. Y luego ya vemos si se cabe o si no se cabe en España, que es que no tendría que haber ni debate ahí. Los últimos datos son, de hecho, de bajada, de inmigración, de bajada de un 39%. Si está Marruecos ahí. Pero, Manuela Carmena, lo que dice Vox, lo que dice la ultraderecha y lo que dicen otros sectores no ultras, sino simplemente a la derecha es, oiga, mi opinión es libre. Yo puedo opinar que aquí no caben más. Puedo opinar lo contrario de lo que opina Manuela Carmena. Y Manuela Carmena llama a que vengan aquí. Tiene un efecto llamada, dicen, como acaba de escuchar. Bueno, primero no es cierto que nosotros, ni muchísimo menos yo, haga ningún efecto llamada, ¿no? De nuevo, eso también, si se dice, tiene que estar constatado con datos que demuestren que lo que se está diciendo es verdad. Después, el debate en general sobre la inmigración, pues es apasionante, es muy interesante, es muy importante. Es uno de los motivos de nuestra sociedad actual y tiene muchísimo que ver con muchísimas cosas, con el desarrollo, con los derechos humanos, con los sentimientos de humanidad, muchísimas cuestiones, ¿no? Decía aquí que lo más importante es salvar vidas, sin duda. Además, eso es el convenio de Marrakech de Naciones Unidas. Lo que ha dicho es que por encima de todo lo que hay que hacer es aplicar esos mínimos derechos humanos que todo el mundo tiene a la vida, a la integridad y bueno, pues como decía Richard Gere ayer, que le oí, decía, esto es como las víctimas de un incendio, pues lo primero hay que salvarles, claro, desde luego, sin duda, ¿no? Pero también es que hay que pensar que el salvamento que se está haciendo en unas condiciones desastrosas, ¿no? Nada más ver el esfuerzo enorme que hacen, por supuesto, estas organizaciones humanitarias, que es enormemente encomiable, no está respaldado con las necesidades que serían imprescindibles para países y un continente tan rico como es Europa, ¿no? Europa tendría que crear una especie de cuerpo de salvamento europeo. Pues lo había. No, pero especial, te quiero decir, un cuerpo específico de salvamento europeo, no de cada uno, porque estamos con las aguas territoriales, las aguas no territoriales, un cuerpo que tenga competencia para hacer el salvamento en cualquiera de las aguas de los mares europeos, ¿no? Y eso es lo fundamental, y entonces esos barcos de salvamento tienen que ser barcos que tengan garantizados las arribadas a puerto, pero que a su vez los barcos tengan camarotes, tengan condiciones para que la gente no tenga que vivir lo que estamos viendo que se está viviendo, y eso hay que conseguirlo. ¿Y hay que conseguirlo cómo? Pues debatiendo, no con estos discursos absolutamente llenos de improperios y de afirmaciones que no están contrastadas, sino con tranquilidad, pues escuchándonos unos a otros, alternando, buscando soluciones, ¿no? Y sobre todo yo creo que también, y en eso quería insistir un poco, algo que podría deducirse lo que ha dicho Quique, ¿no? Las etiquetas, ¿no? A mí me da muchísimo miedo las etiquetas derecha e izquierda. Vamos a dejarlas un momento. Vamos a dejar las etiquetas y vamos a hablar de los problemas que tenemos. Porque a veces las etiquetas son como unas gafas negras que nos impiden ver al otro. ¿Esto es una etiqueta? ¿Esto es una excusa? ¿Esto qué es exactamente? La nueva presidenta de la Comunidad de Madrid dice: las acusaciones de corrupción son machismo. Me están ustedes persiguiendo por ser mujer. Ortega Smith dice: lo que hay aquí es machismo y el dominio de etiqueta, de las feminazis, decía. Me estoy refiriendo a aquellas que forman parte de esos grupos totalitarios llamadas, nosotros llamamos feminazis, que forman parte de despachos de abogadas llamadas feministas. Mire, yo cuando hablo de feministas me gusta hablar de otras, ¿no? De Concepción Arenal, por ejemplo. Yo soy feminista, ¿le parezco nazi? Mire, si lo que defiende ustedes a la mujer, nunca lo diría que es una nazi, pero si lo que defiende yo también soy feminista. La imposición totalitaria. Mire, si feminismo es defender a la mujer, yo también lo seré.
Ortega Smith, Vox. Sí, bueno, es más de lo mismo, ¿no? Es decir, no son, primero, de nuevo volver a decir insultos, decir feminazis es un insulto grave, pero de nuevo es no entrar en conceptos, en no buscar la descalificación, sino es que tenemos que entendernos, ¿no? Es decir, yo creo que la base fundamental es entendernos, ¿no? Pero cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid dice a mí me están persiguiendo por ser mujer, ¿esto a un hombre no se lo harían? ¿Es un argumento legítimo? ¿Es un burladero? Bueno, no tiene ninguna base, no tiene ninguna base porque es completamente lógico. Si se está hablando de algo que son unos hechos que hay que aclarar, porque efectivamente pues parece, en principio hay dudas y yo creo que es muy razonable que haya esas dudas, pues porque hemos vivido una corrupción enorme en Madrid, en el seno del Partido Popular. Bueno, yo creo que no hay más que repetir cosas que ya se dijeron. ¿Cuál es la situación de los 4 últimos presidentes de la Comunidad de Madrid, de los presidentes del Partido Popular, ¿no? Entonces, si hay una duda, pues esa duda hay que despejarla y ya está. Y entonces, yo creo que es absolutamente indiferente que uno sea hombre o mujer. Yo creo que eso salta a la vista, ¿no? No la dejo ir sin preguntarle 2 cosas más. Primero, Madrid Central. ¿Usted cómo lo siente? ¿Usted cómo lo vive? Dice ahora el Partido Popular se va a echar marcha atrás a Madrid Central. Lo que usted dejó como legado se va a caer. Bueno, todo el mundo sabemos que Madrid Central es necesario. A mí me parece que resultó muy sorprendente, yo me acuerdo en la campaña electoral, oír al actual alcalde, al señor Martínez Almeida, decir que al día siguiente lo quito, ¿no? Bueno, de nuevo estamos ante esa falta de contundencia, esa falta de seriedad que no puede tolerarse en la política, ¿no? Estamos hablando de que se trata de programas políticos que están enraizados en ordenanzas municipales, que han tenido una trayectoria que han desarrollado precisamente con toda, digamos, lo que es la estructura jurídica, ¿no? Y eso pues no se podía quitar al día siguiente y la prueba es que ha sido muy contundentes. Las decisiones creo que son de 4 jueces de lo contencioso administrativo que han dicho clarísimamente al señor alcalde, no, eso no se puede hacer, ¿no? Y yo creo que Madrid Central no se quitará porque es necesario que se pueda mejorar, fenomenal, que se pueda ampliar, fenomenal, pero quitarle no se puede quitar y no lo digo yo, lo han dicho ya las autoridades judiciales, ¿no? ¿Usted cree que el Partido Popular lo quiere quitar porque es ineficiente o usted cree que el Partido Popular lo quiere quitar porque es de Carmena? Pues yo creo que son de estas cosas que vienen mal organizadas desde un primer momento y tiene su raíz en la forma en la que se hizo la oposición. Si en la oposición se hubiera encontrado una alternativa en el sentido de decir, bueno, esto es mejorable, pero bueno, como no es ese estilo el que se lleva, sino que seguimos con esta confrontación basada en esa ausencia de ética en la política donde las ideas no afloran, pues ahora yo creo que estando en el gobierno pues se encuentran en la responsabilidad de tener que decir, como le oí decir yo al concejal que lleva ahora mismo ese área, que el proyecto Madrid Central estaba muy bien en muchas cosas. Lo dijo. Y es así, esa es la verdad. Manuela Carmena es, además, fundadora durante el franquismo del despacho laboralista donde se produjo la matanza de los abogados de Atocha. Brasil acaba de autorizar, lo hizo anteayer, la extradición de García Juliá, fugado de la justicia después de ser responsable de 5 muertes allí, del asesinato de algunos de sus compañeros y de quienes contaban, es la reproducción del atestado policial, de quienes contaban cómo se había producido aquello. Nos sacaron a todos del cuarto en que estábamos reunidos y nos llevaron encañonados hasta el hall principal. Nos colocaron en fila y nos obligaron a levantar los brazos. Uno de los asaltantes no articuló palabra. Se había quedado plantado ante nosotros y nos apuntaba. El otro empezó a recorrer las dependencias del despacho. En una de ellas encontraron a Serafín Holgado y lo trajeron junto a nosotros. Supimos que habían cortado los hilos del teléfono. Entonces preguntaron quién de nosotros era Navarro. La pregunta nos atemorizó. Navarro había sido, en efecto, amenazado de muerte un par de veces. Respondimos que Navarro no estaba allí. Llevábamos ya casi 5 minutos con los brazos en alto. No cambiábamos ninguna frase entre nosotros. La situación producía ya un inquietante terror. Los teníamos a 3 o 4 metros. En un momento comenzó el sonido seco de las detonaciones. Yo caí al suelo y me sentí inmediatamente paralizado.
Distinguí por encima de mi cuerpo el de Lola González Ruiz, totalmente ensangrentado. El suelo se había vuelto un charco de sangre. Superada la parálisis del terror, volví en mí. Solo estaba herido en una pierna. El cuadro era dantesco. Entonces volvió a sonar el timbre de la puerta. Se trataba de Luis Menéndez de Luarca, otro abogado al que estábamos esperando. Comprobamos que Miguel Sarabia era el otro herido menos grave. Lola González Ruiz aún estaba consciente. Cuando la recogimos, se desmayó. Uno de los cables telefónicos no había sido cortado. Llamamos a la policía y al tiempo abríamos uno de los balcones a la calle pidiendo ayuda. 3 personas subieron con la policía a socorrernos. Manuela Carmena, es el testimonio de Ruiz Huerta. ¿Cómo ha vivido usted la extradición de García Juliá? Bueno, algo absolutamente justo. Era, yo creo que una reclamación jurídica clarísima. Es decir, la justicia tiene sus propias leyes, son muy claras. Es decir, hay que cumplir las condenas y esta persona tiene que cumplir la condena por lo que hizo, que junto con las otras personas que le ayudaron, pues fue un brutal asesinato que tiene muchísimo que ver, claro, con mi vida. Yo estaba en el despacho de al lado, todas las personas que murieron formaban parte de mi núcleo de amistad, de mi núcleo más íntimo y siempre, pues cada vez que sale este tema, yo no puedo por menos de pensar que es terrible un asesinato de ese tipo que privó de la vida a aquellas personas de esa manera, en un minuto, ¿no? Y se acabó, su vida se acabó. No pudieron vivir la democracia, no pudieron tener hijos, no pudieron tener nietos, se acabó por una brutalidad, por una, digamos, casi diría yo, pues un capricho, ¿no? De tomar una represalia tan brutal por algo que era nada más que la huelga de transporte en aquel momento. Ruiz Huerta, Cristina Almeida nos dijeron hace apenas 48 horas, se están sembrando hoy las mismas simientes, las mismas semillas que dieron lugar a aquello. Bueno, hay que tener muchísimo cuidado con no cultivar el odio, ¿no? Y yo creo que en aquel momento, por supuesto, había un odio casi institucional, como si dijéramos, ¿no? Puesto que parecía que era necesario reprimir todos aquellos movimientos de las huelgas de aquellos años, aquellos movimientos sindicales. Claro, era como un odio institucional, ¿no? A mí me da miedo que ahora, de nuevo, pues con todo esto de lo que he hablado antes, con la falta de ética de la política, con la confrontación, con las etiquetas, con la incapacidad en la que queremos situarnos de no entendernos y de no escucharnos, pues se pueda generar el odio, ¿no? Fíjate que yo leía estos días un libro que tuvo mucha importancia en la primera época del siglo, de un sacerdote catalán, que ahora mismo no recuerdo el nombre, ¿no? Él hablaba contra el liberalismo, decía que el liberalismo era pecado, ¿no? Y en esa especie de ¿cómo diría yo?, de hoguera, pues llegó a decir: el odio contra el liberalismo es una virtud, ¿no? Es terrible, es terrible. Manuela Carmena, un placer haberla escuchado aquí en la SER. Disculpe aquí que peinado, que es que no sabe lo que hace. Sí, guay, sí guay, sí sabe, sí guay. Alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, que tengáis buen día. Seguimos, 11:34, 10:34 en Canarias.